Okay. It's important that if you can watch the presentation, because I'm going to start with the explanation. So I'm going to give you 5 minutes and we are going to talk about the exam, okay? For the next December 11th, ok. Diana, ¿cómo va con las actividades? Esperemos un poquito que Doncel llegue a la casa. ¿Va al día con sus actividades? No, señora, las estoy preciso, pues, continuando el día de hoy. Listo, entonces no olviden que para poder acceder al examen, ustedes deben haber terminado todas las unidades, ¿ok? Sí, señor. Señor. Entonces, pensé que me había hablado, ok. Entonces, tan pronto terminen la unidad 3.5, ustedes podrán visualizar el examen. Esto debería ser para el viernes 10 de diciembre. Ese día, usualmente nosotros terminamos el 11, no, el domingo. Pero como el examen es el sábado, ustedes ya deben tener sus actividades terminadas para el 10 de diciembre que se active el examen. Ahí se te fue. ¿Ya no me escuchan? No. Te escuchan recortado, profe. Voy a cambiarme de red, a ver si. Cuando llueve se pone peor la conexión. ¿Me escuchan mejor? No, señora, igual, entrecortado. Mire que por aquí tengo otra red, no me voy a vencer. 1 second, please. Bueno, listo. Cuéntenme si sí. ¿Igual? No, ahí ya se te escucha. ¿Ya se me escucha? Ok. Dice, insuficiente calidad de la red. Bueno, perdón, me dicen que ya me escuchan mejor, ¿verdad? ¿Doncel me escucha mejor? Yes. Okay, listo. So I'm going to present, I'm going to share with you the presentation that I have for you today. 1 second, please. Okay, do you see my presentation? Yes. Okay, so today we're going to study, we're going to review this topic that is the tag questions. The tag questions are short questions, okay, that we use to confirm information. So, for example, is when you say in Spanish, ¿vas a ir a la fiesta o no? When you say oh no, you are trying to confirm information. It also happens in English. And those questions are called tag questions. As I told you, they are short, and you can see here the example. He's your brother, isn't he? This is the tag question in this case. You're hungry, aren't you? This is the tag question here. They can afford to buy a new car, can they? This is the tag questions. And what are they doing? They are confirming some information or a negation or a question. You also can confirm a question. So if you see here, it is very important that, let me see, okay, let's see here. Okay,
Here you have a sentence like you are coming to the party. What is this in Spanish? You are coming to the party. What is that? ¿Qué significa eso? Doncel. Señora, Where is Diana? What is the meaning of this? What is the meaning of this sentence? You are coming to the party. This one. You are coming to the party. What is that in Spanish? Chaparro, what did you say? This is very simple. Voy. No le escucho, se le entrecortó. ¿O soy yo? profe, es que sí te se escucha algo de interferencia. No, pero ¿qué hago, chinitos? Como, suena como un motor por allá. Es que está lloviendo. ¿Será eso? Yo creo que entonces será eso. Está lloviendo terrible. Ok. Voy a continuar. You're coming to the party. Tú estás... you're coming to the party. Tú vienes a la fiesta. Dice ahí. Tú vienes a la fiesta. This is a sentence, a normal sentence. Sí, yo escucho también como si hubiera retorno. Are you coming to the party? This is a regular question, a normal question. ¿Vienes a la fiesta? But when I'm using a question tag, I use a simple sentence, an affirmative sentence in this case, and after the sentence, I say the question tag. You are coming to the party, aren't you? This is a question tag. So, is that clear for you what a question tag is? ¿Está claro para ustedes que es una question tag? Diana. No me contestan, no sé si estoy hablando sola, no sé si se me cortó definitivamente el internet. Sí, señora. Estamos solo Doncel y yo. Doncel, are you in your house? Ya casi, ya casi. Apenas llegue prendo el portátil, que es más fácil desde el portátil que desde el celular. Y ahí Bien. caminando. Pero ahí te estoy poniendo cuidado, profe. Ok, pero sí, hasta ahora sí tiene claro que es una question tag. Pues guiándome en lo que tú dices ahí. Sí. Sí, señora. Señora. Espera que Diana está tratando de volver a ingresar. Bueno, es muy sencillo, Doncel. Las question tags son esas preguntitas corticas que uno hace para confirmar informaciones. Yo digo, por ejemplo, Diana Chaparro está en la clase, ¿o no? Yes. Tag, y alguien yo digo, por ejemplo, Doncel, ¿usted estudió para el examen o no? That's a question tag. Son como preguntas simples, ¿sí? Sí, es una pregunta cortica únicamente para confirmar información. Igual que en español, cuando usted dice, por ejemplo, ¿cierto que usted no fue a la fiesta? ¿O sí? Ah, no, yo sí fui. Ah, ok. O, ¿usted trajo la tarea o no? Entonces, those short questions, esas pequeñas preguntas, son tag questions. But they have a characteristic. They have something important to take into account to make it possible. Para hacerlo posible, ustedes deben tener algunas cosas en cuenta. I'm going to show you what do you need to have into account. Okay. So look at this. You are coming to my house, aren't you? Tú estás viniendo a mi casa, ¿o no? Look, cuando utilizamos una question tag, it's very simple. Primero, usted toma la oración, as it says here.
First, you take a statement and then you add your question tag. Entonces, usted toma una oración. In this case, you are coming to my house. Esta es la oración. Usted está viniendo a mi casa y después la question tag, ¿o no? Para hacer una question tag, tomamos el sujeto que está aquí en la oración principal, como dice acá, the subject. Tenemos un verbo auxiliar, en este caso es el verbo to be, are, pero puede ser otro. Si usted digo, ¿usted tiene dinero o no? Tiene es el verbo auxiliar. Usted fue al parque, fue es el verbo auxiliar. Entonces, ese verbo también tenemos que tenerlo en cuenta. Y con estos dos, el verbo y el sujeto, hacemos la question tag. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿En qué tiempo está la oración? Si está en presente, si está en pasado, si el verbo modal, perdón, si el verbo auxiliar es un auxiliar, si es un verbo modal, si el verbo está en presente, ¿qué auxiliar utilizar? Entonces, miren, acá dice, you're coming to my party. Aren't you? Este mismo verbo lo paso para acá de forma negativa y utilizo el mismo sujeto. Look. She's a doctor, isn't she? If you see here, she, as it says here, the subject needs to match the pronoun. El sujeto necesita hacer como pareja con el pronombre. Entonces, aquí en este caso, pues lo tenemos she y aquí vuelve a ser she. Tengo el verbo to be is y aquí también lo tengo, pero de forma negativa. Here in this example, yesterday was so much fun. Yesterday was. Tengo el verbo to be en pasado y yesterday. Entonces dice que el sujeto necesita hacer o hacer match con el pronombre. Entonces, yesterday, el pronombre para yesterday es it. No podemos decir ni ella, ni él, ni ellos. Es it, que es el que reemplaza pues ese tipo de cosas como neutras. ¿Estoy siendo clara hasta aquí? Sí, señor. Okay. So, statement is positive. Cuando la oración es positiva, we use a negative question tag. Si la oración es positiva, pues utilizamos una question tag negativa, como les he dicho. Entonces yo digo, Diana está en la clase. Eso es afirmativo. Y para confirmar digo o no. O puedo decir la negativa. Diana no está en clase. O sí. That's what it says here. When the statement is positive, we use a negative question tag. She is Italian, isn't she? It was raining that day, wasn't it? So in this case, this part is affirmative and this is negative, the question tag. Here, when the statement is negative, we use a positive question tag. He isn't here, is he? Your mom hadn't met him before, had she? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, no solamente vamos a utilizar el verbo to be en una question tag. Miren, aquí hay un auxiliar que es had, que es pasado perfecto. Tu mamá no lo había conocido antes. Había, miren el auxiliar acá. Ese mismo auxiliar se pasa para acá. Como aquí está negativo, cuando hago la pregunta, lo paso positivo. Something that you need to take into account, algo que deben tener en cuenta, is that you only can use pronouns. Solo pueden usar pronombres. It is not possible to say, for example, isn't Maria? Wasn't it raining? Had your mom? No. It's had she, had it, had, I don't know, it, but not names. Only pronouns. Solo pronombres se pueden utilizar. There is also something very important. Here, it says, the verb in the statement is in present simple or past simple, and is positive. Entonces, cuando la oración es afirmativo y el verbo está en presente o en pasado, de pronto no se podría confundir. ¿Por qué? ¿Me están escuchando bien? Es por tiempos Sí, que se señora. va la conexión. Qué rabia. Y estoy aquí pegadita como siempre. Entonces, miren acá, por ejemplo. Yo digo, she is Italian, isn't she? Entonces, como tengo el verbo to be aquí, pues aquí lo paso facilito. Lo mismo aquí, it was raining, wasn't it? No es muy difícil porque usted dice, es el mismo verbo de allá. Aquí en este caso, hadn't met, el auxiliar es had. Pero, como
como dice aquí, cuando usted no ve el auxiliar, no ve un auxiliar como is, no ve un auxiliar como have, no ve un auxiliar como was o como did, usted dice, oiga, pero ¿cuál auxiliar tengo que poner? Entonces, look at this example. Jenny eats cheese. ¿Qué dice ahí? Jenny eats cheese. ¿Qué significa eats? ¿Jenny come queso? Jenny come queso. In this case, if you want to make a question tag, si usted quiere decir Jenny come queso o no, you have to identify the tense in which the sentence is written. So, for example, in this case, it is present. Jenny come queso. So, what is the auxiliary for present? ¿Cuál es el auxiliar para presente? Is does or it is do. So, as the sentence is affirmative, you write the auxiliary in the negative form, and of course, you need to use the pronoun. I said that already. Yo dije eso ya. Yo dije. This is simple past. So you need to use the auxiliary for past. Maybe this is the only problem that you're going to have. Yeah, and it's not a problem. It's like something that could be a little bit difficult for you. Esto de pronto puede ser un poco difícil para todos. Porque los puede enredar. No porque no lo sepan. Yo sé que ustedes ya lo saben. Sino porque de pronto se pueden enredar. Pero deben tener en cuenta, nuevamente les digo, en la question tag solo se pueden poner pronombres. Ella, él, nosotros. No pueden poner o la mamá no, o el perro no, no. Él no, o ella no, o nosotros no. Entonces, en este caso, donde decimos Jenny eats cheese, pues aquí no vemos ningún verbo auxiliar. Vemos un verbo. Entonces, identificamos en qué tiempo está el verbo y ese mismo lo utilizamos para la question tag. Además, ustedes ya saben, porque harto que les he dicho, que cuando uno dice oraciones negativas debe utilizar un auxiliar. Pues en ese caso, el auxiliar para presente ya sabemos que es das. Y en la oración de abajo, que es pasado, pues el verbo es did. El auxiliar es did. Otra cosa, the verb in the statement, here in the second point. The verb in the statement is to be in the present simple or past simple. In this case, we use to be, lo que ya les venía diciendo. Si el verbo auxiliar en ese caso es el to be, ese sí se puede utilizar. No como arriba, aquí podemos decir isn't, porque está acá, pero aquí no podemos decir eaten como negado o saint como negado. No, no se puede hacer. Look at this, for example. The verb in the statement is a modal verb. También podemos tener verbos modales, like could, can, should, must. So you use the auxiliary for the question tag. And in this part, there is something very important. If the main verb in the statement is am, ojo con esto, si el verbo auxiliar es el verbo to be, pero es am, la oración positiva es am I. Si yo digo, I am not happy, yo no estoy feliz, I am not happy. O si estoy, am I. Pero si la oración es negativa, como en este caso, es afirmativa, perdón, I am happy, y entonces como tengo que hacer la question tag negativa, no puedo poner am not I. Aquí cambia por aren't I. Aren't I. ¿Está claro? Vamos a hacer un example mientras tanto. Entonces, aquí, por ejemplo, en este momento está Lady Paola Rubio. Hello, Lady. Lady Paola. Yes. Ok, hello, Daniela Calderón. Entonces, yo le pregunto a Diana. Diana, Lady Garzón is in class. Isn't she? Ahí puedo responder en forma corta, ¿cierto? Of course.
¿Cómo respondería en forma corta? Ahí debería decir, yes, she is. Yes, she is. Sí, ella está. For example, I say, Diana, you are a doctor, aren't you? ¿Qué le dije yo a Diana? ¿Qué le pregunté? ¿O qué le dije? No le pregunté nada, solo le dije, Diana, you are a doctor, aren't you? ¿Qué dije ahí, chicos? Que si Diana es doctor. Exacto, yo digo, Diana, Diana, usted es doctora. Aren't you? Cuando digo aren't you, estoy diciendo o no. Eso es lo que estamos viendo el tema de hoy. Daniela, si está aquí o si solo se conectó. Y Lady Paola, las question tags, que son preguntas corticas para confirmar información. Entonces, es como si yo dijera en español, Lady Paola está en clase o no. Entonces, Diana me dice, sí, ella está. Sí, ella está. O yo digo, Diana, ¿usted es doctora o no? Sí, yo soy o no, yo no soy. Esas respuestas corticas son las question tags. Entonces, let's continue here. Where is it? Question tags. Okay. Y lo que les decía, cuando es con el verbo to be, si usted se pregunta a usted algo para decir o yo no, usted va a tener que decir aren't I. No puede decir I am not I, sino aren't I. Okay, look. Something that you need to take into account, as I told you before, is the use of the auxiliaries. So, tell me, please, which are the auxiliaries for the simple present? ¿Cuáles son los auxiliares para el tiempo presente? ¿No saben cuáles son los auxiliares para el tiempo presente? Do and does. En presente, si usted quiere hacer una pregunta, debe utilizar do o debe utilizar does. Y si quiere hacer una negación, dice doesn't or didn't. Cualquiera de las dos, doesn't or didn't. Entonces, miremos este ejemplo. She likes to play the piano. Doesn't she? Aquí usted se puede dar cuenta que tengo el verbo like en presente, por lo tanto necesito un auxiliar de presente para poder hacer la question tag. Como la oración es afirmativa, pues la question tag es negativa. Now, what is the auxiliary for past? Did and didn't. So you say, for example, the students passed the exam. Los estudiantes pasaron el examen. Didn't they? Utilizo didn't porque el texto con la oración está en pasado. Past, miren, past. Aquí tiene el verbo ed. With the verb to be, you can use is, am, are, was, and were. Recuerden que was y were son el pasado del verbo to be, de is y de are y de am. She was your best friend, wasn't she? Ella fue tu mejor amiga, ¿o no? Entonces, como aquí tengo en la oración el was, ese mismo lo paso para allá. A diferencia de los anteriores, de las dos anteriores, que lo que usted tiene que hacer es identificar el tiempo de la oración porque usted no está viendo auxiliar. Cuando usted vea el auxiliar, simplemente lo pasa para el otro lado. Si está afirmativo, lo pasa negativo. Modal verbs. For example, can, could, should, must. Cuando aparezca el modal verb, as in this case, they can play the piano. Ah, here is a modal verb. So I say, can they? Ellos pueden tocar el piano o no pueden. O no pueden. El presente perfecto, que es un tema que ya hemos visto muchas veces. Y los auxiliares son has y have. Yo he tenido, él ha comido. Vamos a mirar el ejemplo. She has traveled around the world, hasn't she? ¿Qué significa esa oración? ¿Ella qué?
¿Ha viajado por todo el mundo? Ella ha viajado por todo el mundo. Aquí tengo el auxiliar, ese mismo lo paso para aquí, pero negado con el sujeto de la oración. Ok, this is the other one. Will and want for future. Si la oración tiene will, pues la question tag tendrá want. Si la oración tiene want, la question tag tendrá will. They will travel to Miami. ¿Qué significa esa oración? ¿Ellos qué? They will travel. Remember that travel is for future. So what does it mean? Hello. Bueno, eso es, ellos viajarán a Miami. Está en futuro, entonces el mismo auxiliar de futuro lo utilizo. Listo. Hasta aquí. Vamos a hacer un ejercicio antes de continuar con ese que está allá. Ok. Daniela Calderón. Daniela. No sé para qué se conectan si no van a estar. Hello. Ingrid Rivera. Lady Rubio. Yes, teacher. Okay, pay attention, please. I say, for example, lady, your computer is broken. Your computer is broken. ¿Cómo se diría o no? ¿Cuál es el verbo auxiliar que estoy utilizando esa oración? Your computer is broken. El computador. No, computador no es un verbo. ¿Cuál es el verbo que estoy utilizando en esa oración? Your computer is broken. Broken. No, eso es parte del complemento. El verbo auxiliar es is. Por eso les decía aquí atrás, miren. Estos son los verbos que ustedes pueden encontrar, cuando estén haciendo una oración, los verbos auxiliares. Pueden ser didn't, pueden ser doesn't, is, am, are, was, were, can, could, should, has, will, won't. Cuando ustedes vean esos verbos, esos mismos son los que van a pasar a la question tag. Entonces, ay, se me olvidó. ¿Cuál fue la pregunta que le había hecho, Lady? Si la computadora está averiada. Ajá. Entonces yo le digo, la computadora está averiada. The computer is broken. ¿Y cómo digo o no? Utilizando el mismo verbo que está ahí. Did broken. No, estamos utilizando is. The computer is broken. Entonces decimos isn't it, isn't it. Diana Chaparro. Sí. Diana Chaparro, your father and your mother are actors. Question tag para eso. Your father and your mother are doctors. Alguien, Doncel, alguien que me ayude. ¿Cuántos favores tienen aquí? Bueno, ahí de cuatro. Voy a compartir un ejercicio a ver si de pronto aquí les queda más claro. Miren esto.
¿Qué dice ahí? ¿Ella es la nueva profesora? ¿Ella es? Ella no sí. es. Ella no es. ¿Cómo haría usted la cuestión tag? ¿Is she? Is she? Muy bien. Is she? ¿Por qué? Porque aquí tengo isn't. Entonces tomo este mismo, lo pongo en positivo y después el sujeto. Is she? You have a smartphone. Esa oración es afirmativa. ¿Cuál sería? ¿Solo está Diana Chaparro en clase? ¿Qué dice usted, Lorena Milena? Dios mío, bendito, este grupo me va a matar un día de esto. Dice, you have a smartphone. Tenemos el you, tenemos el have. Simplemente, como vamos a hacer una pregunta, cambiamos y utilizamos la misma información. Haven't you? You don't like my soup. A ti no te gusta mi sopa. Miren, esta está súper fácil porque le están mostrando el auxiliar. ¿Cuál sería entonces la question tag? Do you? Do you? Muy bien, do you. You investigated about high-tech inventions. ¿En qué tiempo está esa oración que están mirando ahí? Como ahí no hay auxiliar, que es lo que les vengo diciendo, como ustedes no ven el verbo to be, no ven ni was, no ven ni have, ningún verbo auxiliar, entonces usted tiene que definir en qué tiempo está esa oración. ¿Han pasado? En pasado, muy bien, entonces ¿cuál será la question tag? Did you? Didn't you, tenemos el you, tenemos el didn't, ¿por qué? Porque está en pasado y negativo porque la oración es afirmativa. This camera is waterproof. Esta cámara no es a prueba de agua. No, ¿cómo será? Is it? Bien, is it? Is it? Tenemos el listen, simplemente ponemos el it después. You were, but you didn't. Eso también está fácil. Ponemos ahí el auxiliar. Weren't you? Weren't you? Muy bien. Carla and Bob are buying solar light for their garden.
Ahí sería did she. No. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esa oración? Está el verbo to be, o está el can, o está have, are. Muy bien, entonces, ¿cómo será esa question tag para esa oración? Recuerden que no podemos poner nombres. Carlos y Bob, ¿qué son? Yo, tú, él, ellos. Aren't they? Are and they. Muy bien, tenemos el are aquí, lo pasamos negativo, y el they, que son Carla y Bob. Are and they. Miren esta, por ejemplo, tan fácil. Ahí ustedes pueden ver el auxiliar. Entonces es simplemente ese mismo, pero como está negativo, lo ponemos positivo. Por eso es cuando yo les decía ahorita que el problema de pronto va a ser cuando ustedes vean oraciones afirmativas. Porque en las negativas, pues siempre vamos a ver el auxiliar. Pero en las afirmativas no. Entonces aquí, ¿cuál sería? Did she? Did she? ¿Por qué she? Porque estamos hablando de Susan. ¿Por qué did? Porque aquí está el did en negativo. Esta chica. Lola is making a homemade bag. Ahí también lo podemos ver, ¿cierto? Y dicen she. Isn't she? Claro que sí, porque aquí está Liz. Lo ponemos negativo y she. Sarah has invited. Has invited. Este es el verbo auxiliar y este es el verbo principal. Entonces cogemos el verbo auxiliar. Si está afirmativo, lo pasamos negativo. Hasn't she? ¿Difícil o fácil? Cuéntenme a ver. Dice que lo podríamos hacer ese mismo ejemplo como tú decías que lo difícil de verlo, los dos positivos. Listo, ya. Voy a compartir aquí esto. Y verán. Que si inserta esta vaina, es que se me olvida, es que... Esperen, yo saco esto de acá. No. ¿Cómo se hace? Nada de positivo. Listo. Entonces miremos esto. Yo, por ejemplo, tengo esta oración. Me dicen si la pueden ver, por favor. Very fast. ¿Me preguntó Diana? ¿O quién me preguntó, perdón? Sí, señora. Diana. Diana, ¿esa oración en qué tiempo está? O dígame primero si usted ve algún verbo auxiliar ahí. Drift, no sé. Drive es un verbo, pero no es un verbo auxiliar. Los verbos auxiliares son como el verbo to be, como do y das, que son, Entonces no. sí, do y das, como por ejemplo can, must, should, will, pero drive es un verbo normal. Entonces ahí es donde usted dice, bueno, yo tengo que hacer una question tag, como esta oración es afirmativa, pues tengo que hacerla negativa, ¿cierto? Pero, Yes. ¿con qué auxiliar? Entonces, como esta oración está en presente, ¿cuáles son los auxiliares de presente? Do y das. Y para they, pues es don't. Entonces yo digo, don't they, siempre vamos a coger el mismo verbo, el mismo sujeto de la oración. Obviamente que si es un nombre, pues lo nominalizamos. Si yo digo María, pues digo she. Si digo el perro y el gato, digo they, que es ellos. Pero en este caso pues ya está el they. Miremos otro De ejemplo. acuerdo. Digo acá. Hay verbos
No, igual al anterior, ¿no? Exacto. ¿Y en qué tiempo está esa oración? Presente. ¿Really? ¿Qué dice ahí? Léala. Ah, no, pasado. Ajá. Los Entonces, niños jugaron en el parque. exacto. Entonces, ¿cómo sería la cuestión tag? ¿Cómo la haría usted? ¿Cuál es el auxiliar de pasado? Está el auxiliar. Podemos utilizar did. Exacto. Debe utilizar did. Entonces, ¿cómo sería? Ahí. ¿Cómo la haría? Ya sabe que es did, ¿cómo la haría? Did, ay, no sé. Did, ¿Jay? ¿Por qué negativa? Pues porque la oración es afirmativa. está, ok. Es al contrario. Vamos a No, ese es de montaña también, ¿verdad? Sí, cuando no te montaña. Me gusta lo que manejamos, nosotros no tan llegados, pero también manejamos. En altitude, 430, y de montañas. ¿En qué tiempo está esa? ¿Pasado? En pasado, porque el verbo ate es el pasado del verbo eat. Entonces, dice ahí, mi papá se comió la torta. ¿Cómo se diría el o no? Aren, ah, no, No, Karen, no, no. mentiras. Lo mismo que escriba. ¿En qué tiempo está esa oración? En pasado. El pasado. ¿Cuál es el auxiliar para pasado? Did. Did. Entonces, ¿cómo será? ¿Sería igual que arriba, profe? Didn't Sí, stay. igual que arriba. Didn't they? Didn't they? Ah, no, didn't they, no. ¿Didn't quién? Father. No, no se pueden poner nombres, únicamente pronombres. ¿Cuál es el pronombre para my father? Sí. Listo, vamos a hacer esto. Ahí, ¿cuál sería? Profe, teacher, Señora, es que yo estoy aquí en la oficina, yo casi no puedo hablar, pero estoy escuchando la clase, ¿vale? ¿quién me habla? Perdón. Habla con Lorena Pérez. Ok, Lorena. Bueno, yo estoy acá escuchando, no puedo mirar, pero estoy escuchando, profe. Bueno, esperemos que solo escuchando le quede claro el tema. No, después yo veo el video. Vale, listo pues. Entonces aquí donde dice María estudia en uniminuto. ¿Esa oración en qué tiempo está, Doncel? ¿Presente? En presente. Entonces, ¿cómo sería la question tag? ¿Cuál es el auxiliar de presente, Doncel? ¿Cuál es el auxiliar de presente? ¿Has? ¿Cuál? No. Does. No. Do. Has o do. No se dice do, se Sí, dice está da. bien.
Das o do. Listo. Se confundió con presente perfecto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? ¿Das o do? Do. ¿Por qué do? Dashi, ¿no? Das. ¿Y cómo sería? ¿Daschi? Yes. No, la oración Mira. es afirmativa. La question tag debe ser negativa. Ahí es donde cambia. Entonces, ¿cómo es? Ole, no lo puedo creer, este tema está muy fácil. Doesn't she? Doesn't she? Exacto. Doesn't she? Y siempre el signo de pregunta, que se me ha olvidado ponerlo. Doesn't she? Vamos con otro. Your dog is very fat. Ahí, ¿cuál será el verbo auxiliar? Esperamos. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Your dog is very fat. Hello. ¿Qué verbo ven ustedes ahí que sea auxiliar? What? Él dice que tu perro es muy grande. Muy gordo. Gordo. Entonces, ¿cuál es el verbo ahí? Don't eat sería. No, ¿O no. no? Ahí hay un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Is. Is. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería ahí la question tag? Sí, yo no sé si es que no me está prestando atención. Isn't it? Dicen ¿Será? it. Exacto. Dicen it. ¿Y por qué it? Porque estoy hablando del perro. Entonces voy a volver a mostrarles. Para presente, cuando ustedes vean una oración en presente, los auxiliares son do y das. O dace o don't, para que sea negativa, ¿no? Do y das. De hecho, no van a utilizar nunca do ni das, van a utilizar es dace. Porque las oraciones de ese proyecto se generará utilidad, Marce. Exacto. Esta oración está en presente. Alegría, fortaleza y pescaría son unidades que debes utilizar todos los días como tu presente. Porque cuando te y todos los demás van a presente. Gracias. Ok. Do y das para presente. Entonces, hagamos otro ejemplo de presente. Yo digo, Liliana listens to music in class. Liliana escucha música en clase. Entonces, ¿cuál sería la oración, la question tag para eso? Liliana listens to music in class. Don't chip. Doesn't. Doesn't. Porque does es para terceras personas, entonces no se les olvide eso. Does es para ella, para él y para esto. Y do es para el resto de las personas. Pero bien, así es. Otra, doncella. They study English. They study Esta sería English. igual, ¿cierto?
¿Cómo? ¿Sería algo similar al anterior? ¿Cómo la daría? Dígame. Dance, chip, No, ¿cuál sería? no. Chip. No, porque yo estoy diciendo they study English. Entonces, el solo hecho de decir they ya no puedo usar das. Vuelvo y le repito, das únicamente se utiliza con ella, él y esto. He, Antes she, ahí sí sería do. sería do. Entonces, ¿cómo sería? Doing, chip. Don't they. Voy a agregarlo acá. Aquí, realmente. Don't. Aquí. Doesn't. Son las que realmente se utilizan. Don't y doesn't. Si yo digo, the school opens in the morning. The school opens in the morning. ¿Cómo diría yo ese o no? Diana, what happened to you? Diana Calderón. Lady Paola Rubio. Elsa Reyes. Liliana Tobar. Bueno, como siempre están solo Doncel, Diana, está la compañera Lorena que no puede hablar. Liliana. Doesn't eat. Señora. Doesn't eat. Doesn't eat. Doesn't eat. ¿Por qué, Liliana? Porque el do se utiliza para he, she, it. No, ese es el does. Ah, el does, perdón. Does para he, she, and it. Bueno, si hablamos con un verbo en pasado, ya utilizamos es didn't. Si ustedes ven un is, am, are, was, were, simplemente utilizan ese mismo. Los verbos modales, can, could, should, must, también. Si hablamos en presente o en pasado perfecto, has o have. Si hablamos en futuro, will, también. Entonces, continuemos acá. Estábamos haciendo ese ejercicio. Look, if I say, for example, Miami. Liliana will travel to Miami. ¿En qué tiempo está esa oración? En futuro. En futuro. Entonces, ¿cómo sería la question tag? What? Profe, ¿sí sería? What? One day. Sí, señor. One day. One day. Ah, sí. One day. Este mismo will lo paso para acá negativo. Ay, no, one day no. One can, perdón. Won't she? Won't she? Exactly. Won't she? Won't she?
can dance salsa. ¿Ahí cuál será? Ahí podría ser can't Senchi. she. Can't she? Muy bien. Can't she? ¿Qué es ella? My father couldn't study. ¿Cuál es el verbo auxiliar ahí? El mismo could, could es el mismo verbo can, solo que está en pasado. Entonces, como está negativo, lo ponemos positivo. Could he, ¿por qué he? Porque estamos hablando del papá. Should, con should, digamos. He should study for the exam. Diana, ¿cuál colocaría usted ahí? He, la misma que está aquí, pero negativa. Shouldn't he? Si estuviera negativa acá, he shouldn't, pues aquí simplemente se pondría. ¿Sí? ¿Está difícil, Doncel? Sau, sau. ¿Qué dicen los demás? Un poco, profe. No, no está difícil. Lo que pasa es que yo no sé si es que ustedes no me Como prestan jugar atención. Si con es que él. Es como jugar, digamos, que pasa positivo a negativo y de negativo a positivo. O sea, ahí es donde uno como que se enreda un poquito. es lo mismo que en español, Rubio. Si usted dice una question tag en español, usted la dice al contrario. Por ejemplo, usted me dice a mí, Eliana, el examen es para el 11 de diciembre. Usted no dice, o sí, ¿cierto? ¿Usted cómo dice? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Sí. ¿O no? Uno siempre, si uno dice una oración afirmativa, la question tag la dice positiva y viceversa. Yo digo, Doncel no está en la clase. Yo no digo o no, sino que digo o sí, ¿O sí? o Sí. sí. Entonces, es muy fácil cuando ustedes tienen el auxiliar. Pero el problema, chicos, es que ustedes no están reconociendo auxiliar. Y ahí es donde uno se pregunta, si no reconocen los auxiliares, ¿cómo llegaron a tercer nivel? ¿Cómo? Porque es que un verbo auxiliar es el verbo to be, pero ustedes lo están pensando mucho. Está el is, está el am, está el are, ahí puestecito, y ustedes lo piensan. Por ejemplo, está el can, y lo piensan, está el could. Ese verbo could ustedes ya deberían saberlo, pero mejor dicho, que es el pasado de can, que significa podría, porque de hecho lo utilizamos cuando aprendimos condicionales.
Will, que es de futuro, también es un auxiliar. Entonces, si usted ve los auxiliares, por ejemplo, les decía yo que en oraciones negativas, sobre todo, es mucho más fácil si usted tiene la oración negativa y tiene que ser una question tag positiva, porque a usted se le da el auxiliar. Se le da el auxiliar, ¿por qué se le da? Un momentito. Pues porque las negaciones nunca pueden ir sin auxiliar, como en el caso de shouldn't. Usted lo ve aquí, pero, por ejemplo, si uno dice, wait a second. He didn't come to class. ¿Cuál es el auxiliar de esa oración? Rubio. ¿Tú? ¿Cuál? Ahí está, ahí está. ¿Cuál ve usted ahí? ¿Cuál auxiliar ve usted ahí? El tú. ¿El qué? Come. No, eso es un verbo. Estos son los auxiliares. Didn't. Didn't, los auxiliares. Les recuerdo que los auxiliares son unas palabras que usualmente, no siempre, no significan nada. Entonces, ¿qué significa didn't? Didn't no significa nada, significa no. Solo que le está indicando a usted que esa oración está en pasado. ¿Qué significa doesn't o don't? Significan que ese no está en presente. Will, ¿qué significa? Pues que la oración está en futuro. Ese es el oficio de los auxiliares. Indicar en qué tiempo está. El qué tiempo está la oración. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el verbo to be, pues obviamente ese ya es un verbo auxiliar diferente, porque es el verbo to be. Pero hay verbos que son auxiliares, como esos que les acabo de mencionar. Can, could, have también es un verbo auxiliar. ¿Por qué es un verbo auxiliar? Porque lo utilizamos en presente perfecto para decir yo he estado, yo he comido. Entonces, ese es el problema de ustedes. El ejercicio no es difícil, este tema no es difícil. El problema es que ustedes en este momento no están reconociendo los auxiliares. Miren este ejemplo que tengo acá. Este ejercicio que lo tenía para hacer, pero pues si esto se les ha dificultado, me imagino que este va a ser mucho más difícil. ¿Pueden ver el diálogo? Sí, señora. Listo. Leamos la primera oración. ¿Qué dice? You studied really hard for the exam, didn't you? ¿Qué dice en esa primera oración? Luisa estudia mucho para el examen, ¿o no? No, Luisa dijo eso. Luisa está hablando con otra persona y le dice, you, ¿qué significa you, Doncel? Tú. Entonces, ¿tú qué? El verbo estudiar, ¿en qué tiempo Sería- está? Pasado. En pasado. Entonces dice, tú estudiaste muy duro para el examen. Como este verbo está en pasado y la oración es afirmativa, mi question tag tiene que ser negativa. Entonces tengo que buscar el auxiliar de pasado. Ahí es donde yo digo que es la única dificultad que de pronto podría tener es esto. Cuando la oración está en presente y está en pasado en oraciones afirmativas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que identificar el tiempo y el auxiliar. Aquí usted no tiene auxiliar, únicamente le están dando el tiempo de la oración. Entonces, usted estudió muy duro para el examen. ¿Didn't you? ¿Por qué didn't? Porque la oración está en pasado. ¿Por qué you? Pues porque aquí inicialmente dice you. Entonces, la otra persona le dice, no, yo no estudié. ¿Cómo será ese no, yo no? I wasn't. No, con el mismo auxiliar. Miren, esto también es de lógica. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, ¿usted estuvo en el partido? Usted me dice, sí, yo estuve. Usted no me va a decir, sí, yo era. ¿Sí ve? Entonces, con el mismo auxiliar que le hacen la question tag, con ese mismo tiene que responder. Si yo le digo, perdón, qué pena,
Ay, se me dio un estornudo. ¿Usted ha tenido hijos? Ahí está el has, que significa ha. Usted me va a decir, sí, yo he tenido hijos. O no, yo no he tenido hijos. Usted no me dice, sí, yo estuve, o sí, yo era. Entonces, ¿a qué voy con esto? Usted es el mismo auxiliar de la pregunta, es el mismo de la respuesta. Entonces, aquí es, no, I didn't. No, I didn't. No, yo no. Entonces, usted estudió muy duro para el examen, ¿o no? Y la otra persona le dice, no, yo no. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo esa persona? Jugando Xbox. Listo. Entonces la Luisa le dice, ¿really? But you don't want to repeat this year. ¿Qué le dijo? ¿De verdad? Creo que dice ahí. Sí, ¿de verdad? ¿No quieres repetir este año? ¿Repetir el año? Exacto, ¿verdad? Pero tú no quieres repetir este año. Entonces, ¿cómo sería la question tag? Digamos, Doncel, que usted dice eso, pero usted no quiere perder este año. ¿Cómo sería en español la question tag? Doncel, ¿me escucha? Sería obvio, ¿no? O algo así. No, esa es una respuesta. Le estoy preguntando, es la question tag. Usted le pregunta a otra persona, usted no quiere perder este año. ¿Y la question tag cómo sería? Dios mío, yo no lo puedo creer. Es muy raro que ustedes no me entiendan esto, porque es un tema demasiado fácil. Miren, ya no pudimos ni siquiera revisar el tema del examen. Doncel, dígame usted con sus propias palabras, para usted, ¿qué es una question tag? Una respuesta, una pregunta simple, lo que tú Una decías al preguntica, es principio. una preguntica. Entonces, yo le digo a usted, Doncel, ¿cierto que usted entendió? ¿O no? Esa es la question tag. El o no. Ahora, si usted le dice a otra persona, usted no quiere perder este examen, ¿cuál es la question tag? O sí. Exacto, Doncel, muy bien. Entonces aquí, tú no quieres, miren, aquí está la clave, siempre va a ser lo primero, la clave. Usted no quiere repetir este año, ¿cómo se dirá el o sí? Ahí le están dando el auxiliar, ahí le están dando la persona. ¿Qué más necesitan? Ay, ¿cómo se pone esto? Coja ese mismo auxiliar. ¿Don't? ¿Cómo? Sí. Ahí sería don't. No, pero ¿por qué das? Si ahí no dice das. Entonces me pixelé. Ahí dice tú, you. Exactamente el mismo, solo que no es negativo, sino afirmativo. Mire, el mismo don't, pero afirmativo. Y el mismo you. Do you? O sí, usted sí quiere perder el examen. Y el otro le dice, no, yo no quiero. ¿Cómo se dirá entonces? No, yo no quiero. ¿No qué? Para generar este entendimiento. Aquí es cuando les tengo que contar que existen. ¿Quién? La clase. Liliana, ¿puede apagar el micrófono, porfis? John, entonces ahí como, yo no. Doncel, ¿cómo diría entonces? No, yo no quiero. ¿No qué? Miren, yo me estoy refiriendo a John en este momento porque únicamente en la clase están hablando Doncel, Lady y la compañera estaba hablando porque se fue. A nadie más he escuchado en clase. La compañera Lorena tiene problemas para comunicarse porque está en su trabajo. Entonces no me refiero a nadie más. Estoy hablando con Doncel porque le estoy tratando de explicar a él el tema.
Entonces, Doncel, ya tiene aquí la pregunta. Do you? Responda, no, yo no. ¿Cómo diría usted no, yo no? Ahí podría ser igual que arriba, did, Sí, did. señor. Entonces, ¿cómo sería? ¿No qué? Didn't you? I don't. No, yo no quiero. Eso significa no, yo no quiero. No, I don't. Entonces aquí la otra le dice, pero we are, miren, aquí vuelve otra vez el sujeto y un verbo auxiliar. But we are lazy these days. Pero estamos perezosos estos días. ¿O no? ¿O no estamos perezosos? ¿Cómo se diría ese o no? Ahí está el verbo auxiliar, ahí está el sujeto, el pronombre. Entonces, ¿cómo harían esa question tag? Won't she? Won't he? ¿Y por qué won't? Want es el de futuro y esa oración no está en futuro. ¿Cuál es el verbo auxiliar de esa oración? We are lazy. ¿Cuál es? Are. Are. Ese mismo es el que tiene que coger. Entonces, ¿cómo haría la question tag? Aren't he? Aren't he? Aren, pero no he. ¿Aren quién? Ahí está el sujeto, no lo cambie. ¿Aren quién? We. En we. Aren we. Entonces yo digo, pero tú no quieres repetir este año, ¿sí? No, yo no. Pero estamos como perezosos estos días. O no estamos. O no estamos. Y la otra persona le dice, yes, we are. Sí, nosotros estamos. Y aquí empieza la otra. But it is necessary to study for the final exam. Pero es necesario estudiar para el examen final. Que creo que sí es muy necesario que estudien, por favor. It is necessary for the final exam. Listo. O no es necesario. ¿Cómo se dirá? O no es necesario. Is not it? Is not. Mire cómo dijo la compañera. Is not. Gracias por ese errorcito que acabo de tener, porque en las question tags no se pueden poner de forma larga. Siempre es de forma corta. Entonces sería isn't it, isn't it. Así como lo dijo ella estaba bien. Is not it, pero de forma corta. Isn't it? Y la otra, el señor le dice, yes. Sí, sí es necesario. ¿Cómo se dirá? Este mismo pasa para allá. Entonces, sí que. ¿Y es que? Yes, it is. Sí, sí es necesario. Yes, it is. Yes, it is. You were really... Le dice, sí, claro que sí es necesario. Tú estuviste nervioso en el examen pasado que presentamos. O no estuviste nervioso. ¿Cómo será ese o no? Si aquí tengo el sujeto y el verbo. Weren't you? Bien. Weren't you? Ahí está, weren't you? Y entonces le dice, ¿estuviste qué? Perdón. ¿Estuviste nervioso ese día? Y el otro y Luisa le dice, sí, yo estuve. ¿Cómo se dice? Sí, yo estuve nerviosa. Yes, I was. Aquí está were, que es el verbo to be en pasado. Aquí está was, que también es el verbo to be en pasado. ¿Por qué no pongo were? Pues porque were no va con yo. Por esta razón, yo no pude pasar el examen. Y John le dice,
Eso me pasó a mí. El problema es que si no pasamos, no podemos viajar. If I don't pass, no puedo viajar a Cartagena contigo. Y entonces aquí está. No puedo. I can't. Entonces, la question tag es can I? Ay, qué más chica que hice. La question tag ahí es esa misma, can, pero afirmativa. Aquí se me olvidó borrarla, pero dice exactamente lo mismo. ¿Puedo yo? Y la otra le dice, no, tú no puedes. No, you can't. I really want to travel with my friends. Listo. Yo no sé si los dejé bien loquitos con este tema o qué sería. En estos casos, yo les recomiendo a ustedes, cuando yo no me hago entender, porque puede ser mi error, puede ser que no me haga entender, digamos, ver un video en YouTube. Ver el video que está aquí mismo en la clase. Voy a ingresar a la plataforma. Vamos a mirar qué ejercicio propone el aula para estudiar este tema. Denme un segundito, por favor. Todavía nos quedan 5 minuticos de clase. Esta no es. 1 second, please. Acá, miren. The students are in the village. Los estudiantes están en la villa. ¿Ahí cuál sería entonces? Aren't they? Aren't they? ¿Por qué así se la responden? Porque tienen las opciones ahí. Y cuando ustedes hacen esto, que se dan cuenta que sí pueden responder, es cuando usted se debe mentalizar que cuando esté en ese examen, usted lo va a pasar porque usted ahí tiene las respuestas. Usted no tiene que ponerse a pensar para escribir, nada, ni siquiera tiene que, mejor dicho, producir nada como de, ay, Dios mío, ¿qué voy a escribir? No, ahí están las opciones, ahí están. Usted tiene que tratar de comprender. Entonces, se sientan con la super actitud positiva pensando eso. Yo aquí tengo la respuesta. O sea, yo la tengo. Solo tengo que identificar qué es lo que tengo que responder. Miren esta pregunta. She didn't leave the campsite. Did she? Did she? Excellent. Aquí está negativo. Lo busco positivo. He has finished the wood fire. Heinz ate. He? Has he? Muy bien. No, has no. Esto es afirmativo. Hasn't he? Sí. La tercera, sí. You will go to the party. Want you? You. Muy bien. La segunda, sí. Ajá, sí, señor. They can light the bonfire. Can't they? Can they? Entonces, ¿sí ven que sí es fácil? Lo que pasa es que a ustedes como que les da perecita a ratos como reconocer los auxiliares, pero ustedes los tienen ahí y ustedes sí los conocen. Porque, digamos, en esos ejercicios uno dice, ay, Dios mío, pero es que yo no estoy entendiendo nada. No, ustedes sí entienden y allá en su cerebro, en su cabeza, está todo lo que han aprendido en estos 3 niveles. Entonces, no piense eso, ay, no, es que yo no entiendo, es que yo nunca aprendí nada. Sí, usted sí aprendió. Sí aprendió. Lo que falta es confianza para soltar esa información. Miren, he had bought. Ahí está el auxiliar clarísimo. Hadn't he? Hadn't he? Ahí sería la tercera, profe. No, aquí era esto que les dije cuando estaba haciendo la presentación. Recuerden que cuando es afirmativa,
debe ser negativa. No puede ser am I, porque esta es afirmativa y esta también. Tiene que ser una negativa. Y cuando estamos con am, como no es posible decir de forma corta am not, entonces utilizamos aren't I. Solo pasa con am. Solo pasa con am, con ninguna más. Y en esta, Are we? are we, muy bien, are Are we, we? are we. Have they? Have they, good. Aquí no hay auxiliar. No. Entonces se tiene que identificar en qué tiempo está esa oración y escoger el auxiliar. En pasado. Really? Is in past? Don't he? Doesn't he. Muy bien, está en presente. Doesn't. Está en presente. Entonces el Presente. auxiliar es doesn't he. Doesn't he? Listo, uy, nos sacamos 10 y ve que sí entendieron. Very good. Very good, excellent. Very good. Les falta es practicar, tener más confianza en ustedes. No les dé pena equivocarse, que todos siempre nos equivocamos en cualquier cosa que aprendamos. Entonces, chicos, no alcanzamos a ver hoy la siguiente parte del examen, pero no importa, la alcanzamos a ver la otra clase, porque ustedes saben que el examen es el 11 de diciembre. Entonces ya estamos pronticos al examen, todavía tenemos 2 clases más para estudiar la cuarta y quinta parte y sexta y séptima, en las siguientes clases si Dios quiere, ¿ok? Okay, teacher. Ok, Chao, bye. profe. Bye. Thank you, teacher. Thank you. Bueno, Thank you. profe, feliz Teacher. noche. Gracias, teacher. Thank you, Liliana. Señor, Doncel. Feliz noche, profe. Thank you, Doncel. Have a good night.